Buenas al que se conecta al video. Estamos aquí haciendo un ejercicio de longitud de curva. Entonces, ¿cómo quedaría esa longitud de curva? Ush. ¿Cómo quedaría esa longitud de curva? Vamos a ver en el OneNote. Bueno, recuerde, ¿no? Recuerde, la longitud está determinada por la integral de a hasta b. Recuerde que a es el punto inicial, b es el punto final de la curva, ¿no? De donde uno la está viendo. Toma a la raíz de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado, todo por dt, y esa entonces esa es la longitud de curva. Entonces decimos que x de t es 3t cuadrado más 2. 3t cuadrado más 2. Y y de t sería 2t a la 3 menos 1 medio. 2t a la 3 menos 1 medio. Con t que se mueve desde 1 a 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para... o qué hacemos acá? Ahí pues derivar, ¿no? Entonces, ¿cómo quedan esas derivadas? Sería en X 6t y 6t. en Y 6t cuadrado. ¿De acuerdo todos con eso? Sí. Bueno, entonces hacemos la raíz, ¿no? Entonces L será integral de 1 hasta 4. Entonces integral de 1 hasta 4 de la raíz de la derivada de x da 3t cuadrado más 2 al cuadrado más y' de t da, perdón, 6t al cuadrado más y' de t, y y' de t da 6t cuadrado. 6t cuadrado al cuadrado de t. Entonces habría que reducir esa expresión, ¿no? Oiga, no carga GeoGebra. Espere, aquí. Entonces, ¿cómo quedaría entonces ¿Cómo simplificamos esa raíz? ¿Qué hacemos para simplificar esa raíz? ¿Qué podríamos hacer? Porque piense que necesitamos simplificar esa raíz, porque si no, no podemos calcular la integral, ¿no? Porque, o sea, miren, integral de 1 a 4. Tendríamos lo que está por dentro, sería 36 t cuadrado más 36 t a la 4. ¿Estamos de acuerdo? De t.
sea, eso es simplemente pues haciendo ahí las cuentas. ¿Sí? Sí, sí, profe. Ahora, mire lo siguiente. Mire lo siguiente. Yo tengo que, si yo quisiera resolver esa integral, es complicada de resolver porque, bueno, la integral de una raíz siempre da problemas. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Uno puede hacer lo siguiente, vea, uno puede escribir esto como la integral de 1 a 4 de la raíz de 36t cuadrado, vamos a sacar a 36t cuadrado de factor común. Y si yo saco 36t cuadrado de factor común, aquí me va a quedar 1 más t al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo. Recuerden lo que les decía, ¿no? El martes, que si usted tiene integral de 1 a 4, si usted tiene integral de 1 a 4 de esta raíz, usted puede separar las raíces. Entonces le va a quedar raíz de 36t cuadrado por raíz de 1 más t cuadrado de t. ¿Sí? Entonces, esta raíz que tiene a la derecha, pues la raíz de 36t cuadrado, pues es simplemente 6t. Entonces le va a quedar integral de 1 a 4 de 6t raíz de 1 más t al cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo? ¿O hay alguna pregunta en ese paso? No, hasta ahí bien, profe. Listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es, podemos sacar ese 6 de la integral y poner integral de 1 a 4 de, decir que u es lo que está por dentro de la raíz. Entonces, si u es lo que está por dentro de la raíz, no, incluso podemos sacar ese interés mejor. Pero no vamos a sacar nada todavía, vamos a dejarlo ahí como... Ahora no borra. Bueno, de u da ¿qué? Ahora sí. De u da ¿qué? De u da 2t de t, ¿no? Por la derivada. Entonces, mire, como yo tengo aquí 6, yo puedo aquí sacar un 3, dejar el 2t raíz de 1 más t cuadrado de t. ¿Estamos de acuerdo con lo que acabo de hacer? Sí, profe. Y entonces, pues bueno, si yo dejo eso así, pues entonces me va a quedar 3 integral, ahorita cuadramos los límites, de u a la 1 medio de u. ¿Sí? Pero entonces hay que cuadrar los límites. Entonces, si t es 1, entonces u es 1 más 1 al cuadrado, o sea, es 2. Y si t es 4, que es el límite superior, entonces u será igual a 1 más 4 al cuadrado. Pero 1 más 4 al cuadrado es 17, ¿no? 17, porque 4 al cuadrado es 16 más 1, 17. ¿De acuerdo? Sí, señor. Y ahora pues es simplemente pues resolver esa integral. Entonces pues resolver esta integral pues será 3 por la integral de 2 a 17 de u a la 1 medio de u. Entonces esto será bueno, 2 tercios de u a la 3 medios evaluado de 2 a 17, todo multiplicado por 3. Bueno, pero si multiplico por 3, pues entonces quito este tercios con este 3 y entonces eso sería igual a 2 por u a la 3 medios evaluado de 2 a 17. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿eso cuánto me da? Pues esto me daría 2 por 17 al cuadrado
menos 2 por 2 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué será? Bueno, a la 3 medios, perdón. Sí, entonces, pues, bueno, eso da un valor aproximado, ¿no? Raíz de 17 a la... No, déjelo así, eso da un valor aproximado. ¿Listo? No sé cuánto da. Ahí tiene una calculadora por ahí de la mano. Profe, 134,5. ¿Listo? Entonces, eso da la longitud de curva. Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Profe, ¿y cómo quedaría gráficamente? ¿Ya le funcionó eso, ¿verdad? Sí. Venga, lo miramos aquí gráficamente. Uy, perdón. A ver. Poner aquí, entonces vamos a poner a T. T se mueve de 1 a 4, ¿cierto? 0.0005. Y ¿cómo es el punto? 3t cuadrado más 2, 3t al cuadrado más 2, 2t a la 3, 2t a la 3 menos 1 medio. Y entonces ahora vamos a ver, vamos a ponerle, incluso podemos decirle algo. Ah, no, aquí no me deja ver. Oiga, no me acuerdo cómo es eso. Algo que se llama el lugar geométrico, un punto. Mire lo que da. Da hasta grande. Mire, apenas llevo este puntico y mire lo que da. Vean, ni alcanza el espacio. Venga, y hacemos aquí una posición de un zoom. Vamos a hacer un zoom acá de, a ver, 1 a 20. Vamos a ver si 1 a 20 me deja. Ush. Mire, algo así sería, vea. Un poquitico más. Algo así sería, vea. Eso es una curva, ¿no? Una curva ahí, parece como una medio parábola ahí, como, no sé, una curva ahí rara. Ven, o sea, eso es lo que permiten las parametrizaciones, digamos, hacer ¿cómo decirlo? Como el esquema, pues, de figuras que no son así como tan comunes, ¿no? Miren, y es que el último punto, vea, si uno lo mira, vea, el último punto es 127.5. Bastante, ¿no? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, otra pregunta. Otra forma de calcular estas cosas, ¿no? Resulta que, bueno, si uno tiene
O sea, note que cuando uno tiene una ecuación así paramétrica, pues uno determina para x de acuerdo al valor del parámetro y y lo determina de acuerdo al valor del parámetro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando uno tiene una función en términos de x? ¿Sí me entiende la pregunta? O sea, digamos, por ejemplo, no sé, y igual a x al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa ahí es que digamos, el parámetro x, o sea, esta es una ecuación paramétrica también. Lo que pasa es que x pues va a ser igual a x y y va a ser igual a x al cuadrado. ¿Me entiende lo que quiero decir? ¿Sí me entiende lo que quiero decir? ¿Por qué, profe? ¿Por qué sería x igual a x y y igual a x al cuadrado? O sea, estamos dependiendo de un parámetro, ¿sí? Entonces decimos que partimos de un valor t, ¿sí? Entonces tenemos un valor t y lo que hacemos es que a x, digamos, los valores que va tomando x, pues terminan siendo valores que dependen de t. Y cuando tenemos a y también son valores que dependen de t, ¿sí? Pero note que también yo puedo parametrizar con la misma variable x, ¿sí? Solo que ¿qué va a ocurrir? Que los valores, por ejemplo, de y igual a x al cuadrado, van a estar determinados por qué. Pues estos son parejas de números x, y, de tal manera que pues el valor de x es el valor de x y el valor de y es x al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, en este caso, cuando yo tengo funciones así, pues el parámetro es x. Y si el parámetro es x, pues entonces yo tengo estas ecuaciones paramétricas para cuando está hablando de lo de longitud de curva. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que si yo tengo una función en términos de x, pues entonces la longitud de curva me va a dar, pues la derivada de x, pues me va a dar 1, y la derivada de y, pues me va a dar 2x, ¿sí? Que es lo mismo que f' de x, ¿no? Entonces, resulta que la longitud de curva será igual a ¿qué? De acuerdo a donde yo mire, entonces x entre a y b, y entonces la longitud será integral de a hasta b de raíz de 1 más de y de x. Recuerda que esto es lo mismo que de y de x, ¿no? Entonces también lo llamamos de y de x. 1 más de y de x al cuadrado de x. Y esta que está aquí pues vendría siendo también una ecuación para la longitud de curva cuando yo tengo una función en términos de x. ¿Me entiende la idea? Pero, ¿No? Profe, ¿puedo volver a explicarlo? O sea, mire, volvamos al principio. ¿Qué era una curva? ¿O cómo definimos una curva? Una curva la definimos para x, pues le dábamos, digamos, teníamos una función de t, y para y teníamos otra función de t. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces decíamos que t era el parámetro, porque de t dependía el valor que iba a tomar x y de t dependía el valor que iba a tomar y. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe, está ahí todo bien. Listo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasa que cuando yo tenga puntos de la forma x, y, al tener puntos de la forma x, y, yo puedo ver que si yo tomo a x como parámetro,
o sea, el parámetro ya no esté, entonces todos los puntos que están sobre esa curva que determina la función son de la forma x, x al cuadrado, en el ejemplo que estoy poniendo acá. ¿Me entiende lo que quiero decir? Sí, Entonces, ¿eso qué implica? Pues eso implica que cuando yo tengo una función de la forma y igual a f de x y yo quiera calcular cuánto mide, digamos, un pedazo pues de esa curva que está escrita de la forma y igual a f de x, pues entonces yo puedo aplicar, digamos, el método como si yo tuviera como parámetro a x. Pero si yo tengo como parámetro a x, pues eso implica que bueno, si yo tomo a x, la derivada de x me da 1. Y si yo tomo a x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado me da 2x. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Y entonces, pues como la derivada de x me da 1, ¿por qué la derivada de x me da 1? Pues porque estoy tomando el parámetro x. Entonces, la longitud de curva va a estar dada por la integral que va de a hasta b de la raíz de 1 más la derivada respecto a x al cuadrado, porque pues eso era lo que se pedía, ¿no? Digamos, se tenía la derivada de y al cuadrado. Y entonces, pues de esa manera, esta sería la longitud de curva para una función que está definida en términos de x. ¿Claro? Sí, profe, ahora sí un poco, bueno, sí, ya más claro. Entonces hagamos el ejemplo. Hagamos el ejemplo. Bueno, ejemplo, pero lo van a hacer ustedes, ¿no? Veamos, ahorita lo hago yo. Encuentre la longitud de curva encuentre la longitud de curva de la ecuación y igual a bueno, vamos a poner esta 4x a la 3 medios entre x un tercio y, o sea, x está entre un tercio y 5. ¿Listo? Entonces, pues si ya usted ya tiene la función en términos de x, pues entonces sería simplemente calcular la derivada, elevarla al cuadrado y hacer esta raíz. ¿Listo? Háganla ya a ver cómo les va. Pues quedaría longitud de curva es igual a la integral que va desde de un tercio hasta el 5 de la raíz de 1 más 6x a la 1 medio, todo eso elevado al cuadrado por dx. Queda así, 3x a la 1 medio. ¿Por qué? ¿No 6x? 6x a la 1 medio al cuadrado. Porque, o sea, que tiene uno y igual a 4x a la 3 medios, ¿no? Entonces deriva y al derivar le queda 3 medios que multiplica a 4x a la 1 medio, ¿no? Y, bueno, en realidad algo así más, algo más así, ¿no? Y entonces eso le da, divide en 2, entonces le quedaría 6x a la 1 medio, sería la derivada, entonces va a quedar, o bueno, póngale de y de x. Y entonces eso le va a quedar 6x a la 1 medio al cuadrado de x, ¿no? Y entonces esa sería la longitud de curva, ¿no? Entonces la longitud de curva termina dando integral de un tercio a 5 de raíz de 1 más, pues el 1 medio quita el 1 medio, o sea, el cuadrado quita el 1 medio, ¿no? Entonces va a quedar 6x de x. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo con eso que escribí ahí? O sea, vamos, el cuadrado se va con el 1 medio.
Profe, ¿por qué se va? Porque usted... Ah, pero espere, no, 6 no, 36. 36. O sea, me refiero a que usted toma 6x a la 1 medio y lo eleva al cuadrado, ¿no? Entonces al elevarlo al cuadrado le queda 6 al cuadrado x a la 1 medio por 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pues sería 36x. Ahí tiene. ¿Listo? Ah, listo, profe. Bueno. Y entonces... ¿Y entonces qué? Y entonces, pues la longitud de curva, pues le termina dando, la longitud de curva le termina dando integral de 1/3 a 5D. Entonces uno dice que U es 1 más 36x, pues entonces de U le da 36 de x. Y entonces si U le da 36 de x, pues... Entonces, para hacer el U de U, pues entonces hay que dividir entre 36, ¿no? Para que le quede U. Ah, pero espere porque hay que cambiar los límites, ¿no? Entonces, espere aquí tantico. Borramos esto y cambiamos los límites. Entonces, si cambiamos los límites, entonces decimos U sería igual, bueno, entonces si X es 1/3, entonces U es 1 más 36 por 1/3. Pero 3 más 6 es 9, entonces esto es divisible entre 3, eso es 12, ¿no? Creo. 36 dividido en 3 es 12, sí. Entonces sería 13, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Y si X es 5, pues eso implica que U es 1 más 36 por 5. 5 por 3, 15. 150, 6 por 5, 30. Sería 180, 181. Uy, ese sí toca rectificarlo porque no sé. Y no tengo calculadora a la mano. No tengo la calculadora a la mano. Sí, profe, es ir a 181. Entonces quedaría integral de 13 a 181 de U a la 1 medio de U. Y entonces, bueno, U a la 1 medio de U. Y entonces le va a quedar 1 sobre 36 que multiplica 2/3 U a la 3 medios, ¿sí? Evaluado de 13 a 181. Entonces pues eso le daría, bueno, el 2 lo puede dividir con el 36, le daría 18 por 3. Sí, o sea, porque el 2 lo quita con el 36, da 18, 18 por 3 es 18 por 3 es 30 más 24, 54. Entonces sería un 54avo de que multiplica a 181 a la 3 medios menos 13 a la 3 medios. O sea que eso cuánto daría. Eso haría 2388 aproximadamente.
¿Cómo? ¿Qué me dice Alexis? Daría 2388 aproximadamente, ¿Punto qué? punto 23. Punto 23. ¿Listo? Entonces esa sería la longitud de curva. ¿Listo? Note que, no, mire algo, mire, vea, mire lo siguiente, o sea, note que acá con este cuadrado, o sea, aquí toca tener cuidado con la función que se ponga dentro de la raíz, porque si se pone cualquier función, cuando toque le habla al cuadrado y uno no pueda o no tenga la forma de sacar esto o algo de esa raíz, se puede volver un problema bien difícil. Porque no sé, por ejemplo, piense en un x al cuadrado, ¿sí? Y que esto le quede 1 más x a la 4. Entonces, ¿qué? Cuando uno hace eso, el problema está en que, no se puede sacar acá la raíz, ¿sí? O sea, o no se puede factorizar o no se puede hacer como esto aquí que se tomó el u, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado con la función que se pone ahí. ¿Listo? Igual con las otras funciones, ¿no? Porque puede que eso le genere un problema ahí después, porque cuando hay una raíz, generalmente cuando hay raíces, las integrales se ponen feas, se complican bastante. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Listo. listo. Pensemos ahora en otro ejemplo, muy parecido. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre es cuando yo tengo una función, no que depende de x, sino que dependa de y. O sea, como por ejemplo este estilo. X igual a y a la 4 sobre 16 más 1 sobre 2y cuadrado entre y menos 3 y menos 2. Entonces, ¿qué pasa? Listo. Aquí el parámetro no es x, sino que es y. ¿Estamos de acuerdo? O sea, digamos, yo tengo que el valor de y, digamos, es como la variable independiente, entre comillas, y la variable dependiente es x. Entonces yo tendría, digamos, que cada punto está determinado de esta manera. ¿Sí? Y si cada punto está determinado de esta manera, pues entonces calcular la integral pues va a depender de las derivadas de esas funciones. ¿Listo? Profe, entonces, ¿cuánto valdría y en este caso 1? ¿Cómo? O sea, como anteriormente miramos que el parámetro era x Ujú. y donde estaba x valía 1, y en este caso entonces y cómo se toma. Pues entonces en este caso como el parámetro es y, pues entonces usted toma a x la función que le dan, o sea y a la 4 sobre 16. Bueno, no voy a escribir la función, sino x igual a f de y lo toma como y. Entonces cuando vaya a calcular las derivadas, pues lo que va a ocurrir es que pues usted va a tener es dx de y, ¿sí? O lo que es lo mismo, la derivada de x y la derivada de y, digamos, cuando usted calcule la derivada de y le va a dar 1, ¿sí? Entonces, cuando haga la longitud de curva, pues le va a quedar integral de a hasta b, pues depende de los límites que le den. Ahora le va a quedar acá es de x de y, que sería la derivada de la función x respecto a y, o sea, usted deriva eso en términos de y, más 1. Y todo eso por de y. ¿Estamos de acuerdo?
¿Me entiende la idea? Sí, profe. Entonces, pues, Sí, señor. ahí, esa sería la idea, ¿sí? Entonces, si esa es la idea, pues vamos a resolver ese ejemplo. Si tenemos a x igual a y a la 4 sobre 16 más 2 sobre 2y cuadrado. Ay, ay, ay. ¿Hoy es 20? Sí, señor, hay 20. Entonces, acabaron de mandar link de asamblea. De profesores, ¿no? O sea, ayer hubo una discusión interesante, ¿no? De sobre todo, ¿ayer fue? Sí, ayer, ahí tenía clase con el otro curso. Sobre todo de la parte de cómo uno va, o sea, uno cómo va a decir que no. Vea, mire, póngale Bueno, cuidado. buenas tardes, estimados colegas. De nuevo, muchas gracias por atender la invitación y muchas gracias por su puntualidad. Entonces, Digamos que es ahí normal en estas mientras jornadas saludan, de terminamos esto. reflexión, Entonces uno las jornadas de sobre. Ah, análisis, pero espere que aquí vamos a calcular tener la un derivada. invitado. Entonces la derivada de esto me queda Tenemos al 1. día de hoy, pues, tuvo algunos inconvenientes Profe, no estamos técnicos viendo No, pantalla. en esta sí, eso iba a decir, no está compartiendo. es imposible Es que acompañarnos tengo aquí un poco de cosas ya abiertas. Profe, de esta, Me da rabia. de esta reunión para ¿Cómo queda la derivada de esa división? eso no quedaría menos 2 sobre y. Menos 2 sobre ya la 4, ¿no? Menos 2y sobre ya la 4. de tiempo. Sin embargo, es importante continuar con estos temas de análisis y en particular algo que nos dejó bien A inquietos ver, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué a la 4? Porque, vea, le queda la derivada del denominador que sería menos 2y. Y aquí le quedaría el denominador al cuadrado. Entonces le queda 4, 2 al cuadrado que es 4, y a la 4. Acuérdense, ¿no? La derivada de una división. La derivada de la división es la derivada del denominador y el numerador la derivada del denominador. Entonces eso queda, espere que se alcance a escuchar ahí, qué tal digan cosas que no quieran que se sepa, así uno. Profe, por si algo no le estamos escuchando. No, no se está escuchando aún. De pronto, al momento que le bajó allá, pues presente que los profesores de tiempo completo y tiempo completo ocasional y de hora cátedra, pues Buenas, ¿me escuchan? ¿Me oyen? Sí, sí, ahora sí. Ahora sí. No, sí, ahora tocó sí. terminar la reunión nosotros y, o sea, terminar pues el ejemplo y ahí sí nos podemos conectar allá. ¿Listo? Que si no hay problemas de audio. No sabía. Yo quedé sano ahí también. Entonces, ¿qué? Bueno, la derivada entonces nos da esto 1/2 ya a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Porque es la derivada de una división. ¿Te acuerdas que si yo tengo f sobre g, la derivada de f sobre g es g por f', g por f' menos f por g' sobre g cuadrado? Entonces por ese menos es que me queda negativo. ¿Estamos de acuerdo?
Y entonces, Profe, ¿cómo? ahí no sé, ahí no se puede subir esa Y con negativo y después sí derivar. No se puede hacer eso. ¿Cuál? ¿Cuál? O sea, al principio está x igual a y a la 4 sobre 16 más 1 sobre 2y al cuadrado. O sea, si supongamos que vamos a derivar ese 2y al cuadrado, ¿no? O sea, no se puede subir esa y al cuadrado y Ah, ponerle a la menos 2. Ah, sí, menos 1. también. Sí, sí, sí. Sí es, Ya le y derivar. entendí. Sí, claro, y sale más fácil. Sí, no sé por qué complicarse uno la vida. Claro, porque yo puedo escribir eso como y a la 4 sobre 16 más 2y a la menos 2. Entonces eso le queda 4y a la 3 sobre 16 más, bueno, 2 que multiplica a. Le sumo 1 a esto, entonces me queda menos 3. No, le sumo 1, me queda menos 1, menos 1, menos 1. Le sumo 1. Menos 2 más 1. ¿Sí? Ah, ya me perdí. Profe, ahí sería, sacamos ese 2 sería menos 2 y menos 2y a la menos 1. Le sumamos 1 sería menos 2 más Ah, 1 no. sería menos 1. Y ahí sí bajamos esta y, Espere. quedaría positiva y. Sí, sí, de acuerdo, pero me di cuenta de un error aquí antes. Un medio. Y a la menos 2. Entonces sería 2. Baja el menos 2. Aquí no sería 2, sino un medio. Baja el menos 2 y le queda y a la menos 3. Así sí. Entonces le queda 4y a la 3 sobre 16 menos 1 menos 1 sobre y a la 3. ¿Estamos de acuerdo? Así sí queda. Así sí queda. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora el problema es reescribir la, reescribir la, no, o sea, ya tenemos la derivada, ¿no? El problema ahora es escribir la integral, porque le va a quedar integral de dónde a dónde. Integral de menos 3 a menos 2, menos 3 a menos 2 de raíz de, la derivada entonces me dio 4y a la 3 sobre 16, 4y a la 3 sobre 16 menos 1 sobre y a la 3 al cuadrado más 1. Y esta integral, esa integral, déjeme decirle, esa integral sale fea. Esa integral sale fea porque, bueno, o sea, uno puede trabajarla ahí algebraicamente, ¿no? O sea, puede hacer unas cuentas. Por ejemplo, bueno, primero simplificar el cuartos. Entonces le va a quedar, a ver, le va a quedar y a la 6 menos 1 sobre y a la 3. ¿Sí me entiende? O sea, le va a quedar uno algo así. Integral de menos 3 a menos 2. Uno podría hacer algo así, digamos, dejar arriba y a la 6. ¿Por qué y a la 6? Porque es 3 más 3. Hace como una ley aquí de carita feliz. Que eso está muy mal dicho, pero bueno. Y a la 6, entonces multiplica denominadores. Entonces cuando multiplica denominadores, pues estamos dividiendo entre 4, ¿no? Entonces le va a quedar aquí 4, porque quito este 4 que está acá. Multiplico entonces y a la 3 por y a la 3 y a la 6 menos 4 sobre 4 y a la 3. Quedaría algo así, ¿no? Más 1 de y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y
yo no sé, a mí esa integral me parece complicada. Porque, a ver, ¿cómo podríamos sacar esa integral? Integral de raíz de esta cosa al cuadrado más 1 todo por dy. A ver, la estoy haciendo aquí en Wolfram. A ver si sale algo decente, ¿no? Ve, si la calcula. Pero hay que usar fracciones parciales. ¿Qué? Sí, ven, vea, por eso es que les digo que es importante. Pero ya les muestro, ya les voy a mostrar. Deme 2 segundos. Deme 2 segundos y les muestro. Ahí como para terminar ahí con eso. Espérenme acá. A ver, ¿dónde es que tengo el link de la reunión? Por acá. Ya les voy a mostrar. Está lento todo, man. Ay, dejé la cámara prendida. Y a ver, compartir. Profe, los que se reunieron ahí en la reunión, los que se van a reunir, ¿son solamente del departamento de matemáticas o No, eso es en general. general? Y ahorita hablamos de eso, pero que estamos grabando, entonces esas cosas toca no grabarlas. Y ahorita hablamos de eso. Mire, entonces vea, porque toca coger esa derivada y elevarla al cuadrado más 1 de y. ¿Sí alcanzan a ver ahí la pantalla del celular, el Wolfram? Entonces mire, Sí. uno, vea, hace la sustitución u igual a 1 sobre y a la 6. Y entonces mire, si ve que le queda ahí eso, menos 4 menos 1 sobre 24, Bueno, para sacar esa integral usan división de polinomios. Bueno, hay que hacer, si ve que hay unas técnicas que hay que usar ahí, entonces pues esas ya son técnicas de integración más complejas, ¿no? Entonces pues hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Solo como para dejarlo claro. Entonces yo creo que vamos a dar planteada la integral. ¿Listo? ¿Para qué? O sea, porque no hemos visto esas cosas, cómo resolver ese tipo de integrales y pues somos solo 4, ¿no? Entonces pues nos avanzamos mucho. ¿Listo? Si la quieren pues, si la quieren seguir haciendo, pues no hay problema. ¿Listo? Listo, profe. Bueno.